Bueno, vivimos una nueva época, la época de las telecomunicaciones, la época de las comunicaciones rápidas. Antes, yo me acuerdo cuando escribía una cosa que en un papel lo ponía en una cosa cuadrada que se llamaba sobre, escribía la dirección y después del otro lado otra dirección que era el remitente, y eso se llamaba carta. Los menores de 30 años, créame, existía eso. Les aseguro que existía. Usted que me dirá, eso es de la época cavernícola. No, era hace pocos años atrás. Y lo llevaba una persona que se llamaba, no lo va a creer, cartero. Existía también. Bueno, cuando me comuniqué con la que ahora es mi esposa, era mi novia, ella estaba en Colombia, yo en Chile, yo le mandé la carta, ella tardó varios días, ella la leyó, tardó varios días, la mandó, tardó varios días, 28 días, sufriendo si me amaba o no me amaba. Ya, y me amaba, pero bueno, el asunto que hoy estos muchachos de ahora son clic y ya está. Ya, ¿me amas? Sí, te amo. Ya, listo. ¿Pero me amas mucho? Mucho. Es extraordinario. Vivimos en otra época. Hace años atrás, hasta prácticamente los años 90, vivíamos una época que se llamaba racionalista. Es decir, la razón era la que determinaba el bien y el mal, por ejemplo. Determinaba el concepto de verdad. La razón tuvo su clímax en el siglo XVIII durante el movimiento llamado la Ilustración. Hombres como Voltaire dijeron que la razón daría respuesta a todos los interrogantes de la vida. La razón construiría un sistema moral donde todos sabrían lo que es lo bueno y lo malo. Que la razón nos conduciría a la paz mundial. Todo eso era muy lindo y se mantuvo así por el siglo XIX. Y no era cualquier razón, era la razón del europeo, el hombre por excelencia. Cuando a principios del siglo XX estallan las dos guerras mundiales, en el continente supuestamente más racional, haciéndolo más irracional, que es la guerra. Y después de la Segunda Guerra Mundial comenzó a haber esta incertidumbre. ¿Dónde está la verdad? Y se llegó a la conclusión, estoy salteando muchos pasos por el tiempo, se llegó a la conclusión de que la verdad objetiva no existe, sino que cada uno tiene su verdad. Yo tengo mi verdad, usted tiene su verdad, y que la verdad no radicaba ni en la razón ni en lo que decía Dios, sino la verdad radicaba en aquello que yo siento, aquello que me hace sentir bien o me es útil o me es conveniente. Así que, por ejemplo, si yo creo que existen los extraterrestres en Neptuno y esto me hace sentir bien, es verdad para mí, aunque no haya ninguna evidencia de ningún tipo, porque me hace sentir bien. Y por lo tanto, se cambió el concepto de verdad y de justicia por el concepto de conveniencia, de utilidad, del sentir. Vivimos en una nueva época, la época postmodernista. El año pasado, la palabra más innovadora que destacó la Academia Inglesa fue el término posverdad. En otras palabras, hemos superado el concepto de verdad para que ahora la verdad ya no exista, sino no exista más allá de nuestras propias vivencias individuales, de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Así que esta es una época en que hemos perdido, al perder el concepto de verdad, también de bien y de mal. Uno se pregunta, ¿qué es el bien? Cuando tenemos una cosmovisión bíblica, una línea de pensamiento bíblica, bien es lo que Dios dice que está bien. Mal es lo que Dios dice que está mal. Pero cuando hemos eliminado a Dios, ¿quién determina el bien y el mal? Es una pregunta que hay que hacerse. Y la pregunta obvia es que la determina el hombre. Pero la siguiente pregunta es, el hombre, ¿cuál hombre determina el bien y el mal? Y será aquel que pueda imponer su verdad a los demás, ya sea porque tiene el poder económico, el poder político, el poder educacional o cualquier tipo de poder. Los nazis dirán que está bien matar a los judíos. Los judíos no piensan así. Sencillamente porque ahora, al haber abandonado el concepto objetivo de una instancia superior que nos dice lo que es el bien y el mal, queda reducido al ser humano que determina el bien y el mal
de acuerdo a su ocurrencia. Lo que decía Friedrich Nietzsche, cada uno tiene que crear su propio bien y su propio mal. Cada uno tiene que crear sus valores. Y cada uno tiene que determinar qué cosa tiene valor y qué cosa no tiene valor. Claro que él se cuidaba de decir que había una aristocracia del pensamiento, hombres liberales del saber, amantes del saber, que tenían derechos de dominación hacia los demás. Wow, cuando uno deja a Dios, entonces hay unos que tienen más poder y otros menos poder. Y por lo tanto, Nietzsche decía, nosotros, los aristócratas del saber, hombres liberales, tenemos derechos de dominación. El problema es, ¿quién dijo que la aristocracia del saber tiene derechos de dominación? La aristocracia del saber. Y lo más interesante es, ¿quién le dijo a Nietzsche que él pertenece a la aristocracia del saber? Adivine quién. Nietzsche. Él mismo se dijo que él pertenece. Por lo tanto, el valor se transforma en algo subjetivo. Es decir, hemos eliminado el concepto de verdad. Por eso, amados, tenemos que volver a la verdad. Y ¿sabe? Yo entendí una cosa. La verdad no es tener conceptos correctos. No es una buena pregunta decir qué es la verdad, sino la buena pregunta es decir quién es la verdad. La verdad no es un concepto, es una persona. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo, yo tengo la verdad. Cuando uno entiende que Dios es la verdad, entonces toda verdad se conecta con Él. No solamente la verdad de la Biblia, sino cualquier tipo de verdad, porque Él es la verdad. Es como la raíz al árbol. Cualquier raíz está conectada al árbol. La verdad es Dios. Y al dejar a Dios, dejamos, obviamente, el concepto de verdad. En este mundo postmodernista, tendremos que volver a lo que dice la palabra del Señor. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe, lo que leíamos antes, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad. ¿Qué idea le da la palabra escudriñar? Buscar, investigar, hurgar, profundizar. No es una lectura superficial, es escudriñar. Es entender y buscar qué dice la palabra de Dios. Y esto es muy importante. Veamos este otro versículo. 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Justicia significa colocar los principios de Dios no en una cosa que se llama religión. Instruir en justicia es instruir en todas las áreas de una sociedad. Nosotros tendremos que ser agentes de transformación a través de, tomando los principios bíblicos, instruir en lo que es correcto, instruir en lo que es justo. No depende de nuestra opinión, depende de lo que la palabra de Dios dice. Y aquí quiero dar como una primera conclusión. La Biblia no debe ser visto más como un libro un mero libro de religión. La Biblia tiene que ser visto como un libro de la vida, que se aplica a todas las áreas de la vida. De lo contrario, vamos a tener un dualismo en nosotros mismos. El dualismo viene de tener como dos tipos de mentalidades, una dentro de la iglesia y otra fuera de la iglesia. Y hay dos tipos de dualismo. El dualismo consciente, que sería el dualismo hipócrita, aquel que uno vive en la iglesia de una manera, siguiendo la Biblia, pero vive en su casa, en sus negocios, en la educación, vive otra vida. Esa es una hipocresía, un dualismo consciente. Espero que ninguno de nosotros esté en eso. Porque si estamos en eso, tenemos que arrepentirnos. La vida es una sola, no es dual. Vivimos dentro y fuera la misma vida. Pero hay otro tipo de dualismo, que yo lo llamo el dualismo inconsciente. Es aquel
de aquella persona que vive los principios de Dios en la iglesia, en su hogar, en el trabajo, es la misma persona. Sin embargo, los principios de Dios no los conoce en el área específica de su actividad, oficio o profesión. Y por lo tanto, sin querer, vive un dualismo inconsciente. Por ejemplo, un profesor de historia que enseña historia, un profesor cristiano que ama a Dios, que lo ama de verdad, que no es solamente un religioso, que sigue sus principios, pero cuando enseña historia de la misma manera que un profesor ateo. La misma historia, con la misma metodología, y generalmente en las charlas que tengo pregunto a la gente por qué. Aquí no tengo el tiempo de hacerlo, así que lo voy a responder yo mismo. ¿Por qué un profesor que es cristiano enseña la misma historia que un profesor ateo? Y es por lo siguiente: él fue formado en una universidad con una línea de pensamiento humanista ateo. Y por lo tanto, él comunica, enseña lo que le enseñaron. No puede enseñar de otra manera porque no lo sabe. Pero cuando él entiende que la Biblia es palabra de Dios, comienza a ver la historia no como la historia del hombre autónomo, sino como la historia de Dios con el hombre. Comienza a reinterpretar su concepto de la historia en base a la palabra de Dios. Por ejemplo, el descubrimiento de América, nos enseñaron en el colegio que Colón fue a las Indias porque estaba interesado en el comercio de especias. Lo digo con A porque parece que sin querer lo dije con él en el primer. Especias, es decir, los condimentos que hay en India. Y quería descubrir una nueva ruta porque después de la caída del Imperio Romano de Oriente en 1453 todavía había muchas guerras en Europa. Ya se sabía que la tierra era redonda, Colón había leído la Biblia en esto, y por lo tanto no lo había probado, nadie lo había probado, pero él tenía seguridad que la tierra era redonda. Ahora, cuando nos enseñaron a nosotros por qué Colón fue a las Indias, nos dijeron que era para buscar una nueva ruta para comerciar las especias. ¿Es verdad esto? Es verdad. ¿Es toda la verdad? Veamos lo que dice Colón. No fue inteligencia, ni sabiduría humana, ni la cartografía la que me llevó en este viaje, sino fue la divina providencia de Dios para que se cumpliera lo escrito por el profeta Isaías. Será salvación a las naciones, del cual él me hizo mensajero y me mostró en cuál parte. Esto no lo escriben autores sobre Colón, esto es lo que él escribe en su libro Profecías, el único que escribió entre el tercer y cuarto viaje, en las cartas a su hijo Diego, en el diario que llevaba, y las cartas al ama, que eran las cartas a la reina Isabel. Es decir, está diciendo que Dios lo llamó a llevar el evangelio y fue llamado por Dios para hacer eso. Le enseñaron esto en el colegio, ¿no? ¿Cómo no? ¿No? ¿A ustedes tampoco? No, a ver, un momentito, perdón. Colón dice esto, el protagonista de la historia. No puede ser que no le... ¿A nadie le enseñaron esto? A mí tampoco. Porque una línea de pensamiento humanista atea borra todo lo que tiene que ver con Dios. 23 de septiembre, diario de Colón. Las naves se quedan sin vientos. Por lo tanto, la tripulación de Colón quería matarlo a Colón. Decían, no pueden ir las naves ni para atrás ni para adelante. Estamos navegando en aguas desconocidas, nos vamos a morir acá. Y Colón comienza a clamar a Dios, diario de Colón. Y Dios se le aparece. Le contaron esto, ¿no? Que Dios se le aparece. ¿No le dijeron? Bueno. Y Dios le dice así, diario de Colón. Oh hombre de poca fe, no fui yo el que abrí el mar rojo por mano de mi siervo Moisés. No fui yo el que derroté al gigante Goliat por mano de mi siervo David. Oh hombre de poca fe. Colón comienza a llorar y se arrepiente delante del Señor y Dios le dice, te voy a coronar de honra y de fama. Le enseñaron esto, ¿no? Qué interesante. Esto está en el diario de Colón. Y hay un montón de cosas que por el tiempo no se las puedo contar. Pero el asunto es que Colón tenía un llamamiento a esto. Si lo cumplió o no lo cumplió, tampoco tengo el tiempo para hablárselos.
Pero el asunto es, concretamente, que no nos enseñaron esto. Por lo tanto, cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, la podemos llevar a todas las áreas de la sociedad. Por ejemplo, a la reinterpretación de la historia. En el siglo XVI ocurrió un hecho trascendental para el mundo, se llamó la Reforma, con Martín Lutero. La Reforma fue muy interesante porque tuvo varios principios, pero uno de los principios fue la Biblia para todos. La Biblia tiene que ser traducida, todos tienen que empezar a leer la Biblia. Antes la Biblia no se podía leer, había que leerla con permiso especial. Entonces ahora la Biblia era para todos, se tradujo al alemán. Pero en ese siglo XVI, donde ocurre la Reforma, comienza el surgimiento de los estados europeos como tal, de Alemania, de España, de los Países Bajos, de los países escandinavos, en fin. Y varios de estos países adoptan los principios bíblicos como fundamento de sus naciones. Entiéndame bien, no para la religión, sino es fundamento político, económico, educacional, cultural y artístico, y religioso también, ¿ya? Para sus propias sociedades. Y comienza a haber una cantidad de principios, como por ejemplo el de la honestidad, el del trabajo como bendición de Dios, el valor de la palabra, que permean esas naciones por casi 400 años. Recién esas naciones se apartan de Dios a partir del año 1950, y es apartarse progresivamente. Hoy esas naciones son ateas, pero tuvieron una formación, una raíz por 400 años basados en la Biblia. Nosotros estábamos con mi esposa en Lausanne y vimos un jardín de flores allí, en medio de la ciudad, en un barrio. No eran las flores de un jardín, sino eran alguien que cultivaba flores para negocio. Eran como 2.000 metros cuadrados. Me impresionó una cosa. No había alambre de púa. No había guardia armado. Y lo que más me impresionó es que las flores seguían ahí. Yo pensé, si esto fuera en Latinoamérica, tendríamos alambre de púa y igual las flores no seguirían ahí. Y quizás ni la tierra. Pero me dijeron que había otros lugares donde uno puede ir y ver las flores, entra al jardín ese sin permiso y saca las flores, y hay una cajita donde uno pone el valor de las flores. Calcula cuánto costaría en la florería. No hay alambre de púa, no hay guardia armado, no hay cobrador, no hay caja fuerte, no hay nada de eso. Yo pensé, si esto fuera en Sudamérica, no habría cajita, no habría dinero, no habría las flores. ¿Será que ellos tienen mejores genes que nosotros? No es una cuestión de genes, es que tuvieron la palabra de Dios como fundamento. Y en aquel tiempo, para que pueda ubicarse, todo lo que era religioso permeaba las áreas de la sociedad. No es como hoy que la religión, sí, religión es aquel compartimento estanco donde la gente va 45 minutos y si es cristiano una hora, acá 1 hora y media, en otro 2 horas y nada más, pero no tiene nada que ver con mi vida. En aquel tiempo permeaba las áreas de la sociedad. Así que la Biblia permeó el fundamento de estas naciones. Interesante, estaba viendo la estadística de Transparency International, que mide el grado de corrupción. Usted puede mirarlo, porque cada año prácticamente es lo mismo. Quiero decirle que Chile está bastante bien. Puesto 22 tenía. Claro, antes de Cabal, Soquimich y Penta. Ahora vamos a ver cuál, ¿no? Pero igual sigue estando bastante bien. Pero las 12 naciones menos corruptas, 11 son evangélicas protestantes. ¿Será porque tenemos una religión mejor? No. Es sencillamente porque 11 naciones, esas 11 naciones y otras más, adoptaron la palabra de Dios como fundamento en cuanto a la honestidad, la transparencia y todo esto, y por lo tanto tienen esos principios muy fuertes en su ADN, en su fundamento, en su nacimiento como nación. Fue la palabra de Dios la que produjo esto. Ustedes han escuchado de lo bueno que es la educación en Finlandia, ¿no?
Sí, lo que pasa es que hay un problema, que nosotros no somos finlandeses. Y el problema es lo siguiente, no es una cuestión genética, sino es una cuestión que Finlandia tuvo también un fundamento en la palabra de Dios, en cuanto a lo que significaba educación, que hablaremos si nos da el tiempo, un poquitito. Entonces el asunto es que la palabra de Dios no es un libro para meterlo en la religión o traerlo o encenderlo aquí cuando venimos acá, sino es un libro de la vida, donde nosotros podemos comenzar a no tener dos vidas, sino decir, Señor, yo soy un negociante. ¿Cómo coloco los principios de Dios en los negocios? Señor, yo soy un educador. ¿Cuáles son los principios tuyos en educación? Señor, soy un artista. ¿Cómo coloco los principios tuyos en el área de arte? Y eso es lo que nos va cambiando. Había un señor de una nación muy pobre, llena de ignorantes, analfabetos. Y este señor entendió que la Biblia era un libro de toda la vida. Y usó la Biblia para levantar un sistema educativo. Usar como libro de texto la Biblia y todo el sistema. Y la gente empezó a educarse en esa nación que ni tenía universidades, solamente tenía algunos colegios, la gente muy pobre, todos analfabetos, sin ningún tipo de libertad. Y luego este hombre entendió que los principios bíblicos eran para los negocios y empezó a aplicar los principios de Dios en los negocios. Le fue tan bien que la aristocracia de ese país de analfabetos lo metió preso. Le tenían envidia. Lo metió 11 veces preso. Pasó casi 10 años de su vida. Después se dieron cuenta que los negocios de él daban impuestos. Entonces dijo, saquémoslo de la cárcel, que produzca negocio para que nos dé impuestos. Así que lo sacaron de la cárcel. Y este hombre también, entendiendo que la Biblia es un libro de política, comenzó a levantar principios bíblicos y a discipular gente que interviniera en el surgimiento de esta nación de pobres, ignorantes y analfabetos que se llama Noruega. La palabra de Dios, este hombre se llama Hans Nielsen, puede buscar usted de él. La palabra de Dios produjo un cambio en esa nación. Entonces, el concepto de trabajo. Antes se hablaba de la vocatio Dei, es decir, que uno tenía vocación de Dios solamente si era sacerdote o pastor o digamos, pero ahora surge un nuevo concepto de trabajo a través de la Biblia. Colosenses 3:17, todo lo que hacemos de palabra o de hecho sea para la gloria, sea en el nombre de Jesús, sea en el nombre de Jesús. Es decir, que ser un carpintero tiene tanto valor como ser un pastor, porque no hay vocatio Dei, vocación de Dios. La vocación de Dios es toda vocación, y esos países comenzaron a tener una nueva ética de trabajo. Todo lo que hacemos es en el nombre del Señor. Colosenses 3:23. Todo lo que hagas, lo hagas como para el Señor. Por lo tanto, cambió el concepto de trabajo y la pujanza de estos hombres que veían una manera de adorar a Dios a través de su trabajo, hizo que esas naciones comenzaran a progresar. Primera vez en la historia que existieron naciones ricas. Antes había gente rica en naciones pobres, pero ahora a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios, naciones comienzan a ser ricas, siguiendo los principios de Dios. Es la palabra de Dios la que dio valor a los niños. Los griegos y romanos pensaban que a los niños que nacían débiles o deformes, esa es la palabra que ellos usaban, había que matarlos. Había una ley. Platón decía, no se debe criar a estos niños. Séneca, escritor romano, decía, nosotros ahogamos a los niños que nacen débiles y deformes. Las 12 tablas del derecho romano decían, no se debe criar a estos niños. Pero de pronto aparece una enseñanza de un tal Jesús de Nazaret, que dice de los niños, es el reino de los cielos. Y los cristianos comienzan a inspirarse en estos principios y adoptan a esos niños que van a ser asesinados o abandonados. Y cuando dejan de ser perseguidos en el año 311, comienza una campaña para cambiar la ley. Los cristianos podemos cambiar las leyes. Y en el año 374 después de Cristo, durante el reinado del emperador Valentiniano, los cristianos logran una ley que dice así: cualquiera que matare a un niño, cualquiera fuera su condición, será culpable del crimen de infanticidio. Primera vez en la historia.
y cualquiera que abandonara a un niño será culpable del crimen de abandono. Y esta legislación se hace legislación oficial en Roma, pasa a todas las naciones del mundo hasta hoy. Y si hasta hoy tenemos unas leyes que protegen a los niños, cualquiera sea su condición, es porque un grupo de cristianos en el año 374 se levantó y cambió la ley y se basó en los principios de Dios para hacerlo. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Y la mujer, ¿qué valor tenía en Grecia y en Roma? Una cultura misógina. No tenía ningún valor. No podían ni hablar en público, no podían tener bienes, no podían elegir con quién casarse. Y de pronto aparece un nuevo principio. Dice así: en Cristo Jesús no hay hombre ni mujer, sino todos son uno. El ejemplo lo dio Jesús cuando habló con la mujer samaritana a solas. Y los discípulos le criticaron por eso. Y Jesús tenía discípulas mujeres, ¿sabía? Muchas. María de Betania, Marta de Betania, María Magdalena, Susana, Juana y muchas otras que le servían con sus bienes, dice. Muchas discípulos. No tenía apóstoles porque los apóstoles tenían que viajar con él y culturalmente no se podía hacer. Entonces el asunto es que comienza a darse un nuevo valor a la mujer. Y los cristianos influyen sobre un código que es el código teodosiano, que da derechos a la mujer como nunca antes. Entre ellos, el derecho a elegir con quién casarse. Si usted va a culturas orientales, musulmanas, hinduistas, todavía este derecho no está generalizado. Y estamos en el siglo XXI. La Biblia, los principios de Dios comienzan a producir tremendos cambios en la nación. Y los cristianos son los que levantan las primeras escuelas para mujeres. Los griegos y romanos no tenían escuelas para mujeres. Así que cuando usted ve una película de estas que dan, y la mujer de Grecia y de Roma, que usted ve, y la mujer aparece fina, hablando así, es película. ¿Ya? En general la mujer era analfabeta. Obviamente había excepciones como Cleopatra, las que estaban en mayor posición. Pero en general era el concepto: si la mujer no tiene valor, ¿por qué hay que educarla? Por eso los cristianos corrigen esto. El concepto de dignidad es un concepto que sale de la Biblia. Los griegos no tenían el concepto, tenían el concepto de honor. Y los romanos tenían el concepto de dignitas. Pero dignitas es una especie de estatus social. La dignitas no era para las mujeres no tenían dignitas. Lo siento, hermana, pero no tenían. Los esclavos tampoco. Y los hombres libres solamente tenían dignitas si pertenecían al Senado, a la orden de caballería, es decir, si estaban en una posición social alta. Pero los cristianos reemplazan ese concepto por el concepto de dignidad. Y la dignidad sale de un principio bíblico. Génesis 1, 26, 27. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Por lo tanto, de acá viene la dignidad, de que Dios los creó. Pero si nace con síndrome de Down, ¿tiene dignidad? ¿Por qué? Porque Dios lo creó. No necesita estar en el Senado, ni ser hombre libre. Y si es un niño tetrapléjico, ¿tiene dignidad? Y si es un asesino que está en la cárcel, ¿tiene dignidad? Tiene dignidad. Porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y de allí del concepto de dignidad aparece el concepto de derechos humanos. Porque solamente si somos iguales, creados a imagen y semejanza de Dios, entonces tenemos el mismo tipo de derechos por el solo hecho de ser seres humanos. Y nacen los derechos de la mujer y los derechos del niño y todo esto. Es el concepto de dignidad. El concepto de libertad. Los griegos, romanos y judíos tenían esclavos. Pero acá aparece el apóstol Pablo y dice: en Cristo Jesús no hay esclavo ni libre. Todos son uno. Aristóteles decía: al esclavo hay que tratarlo como una herramienta útil. Nunca se puede establecer compañerismo con el esclavo. Pero Pablo le dice a Filemón en su carta: quiero que trates a Onésimo, que era el esclavo de Filemón, como un hermano. ¿Qué?
Esto contradecía completamente lo que decía Aristóteles. Era una revolución en el pensamiento porque se estaba basando en el carácter y los principios de Dios. ¿Y sabe lo que pasó? En Roma, los cristianos comenzaron a luchar contra la esclavitud, pero no pudieron abolir la ley. Entonces hicieron algo muy interesante. Convirtieron la ley en letra muerta. Cuando no podamos cambiar una ley, podemos convertir una ley en letra muerta. Significa que aunque esté la ley, nadie la practica porque el ejemplo y el testimonio de los cristianos es tan fuerte que logra cambiar una realidad. Y esto es lo que hicieron los cristianos. Ambrosio, que era un padre de la iglesia, viendo que no podía cambiar la ley, dijo lo siguiente: a los esclavos, ¿sabe qué tenemos que hacer? Hay que comprarlos. Hay que educarlos y hay que liberarlos. Comprarlos, educarlos, liberarlos. Tremendo compromiso, ¿no? Financiero. Comprarlos costaba dinero, educarlos costaba dinero, y ahora liberarlos. Porque si se los liberaba con educación, no volvían a ser esclavos. ¿Y sabe lo que pasó? En el hecho, la esclavitud desapareció. Pero resucitó en el siglo XVII en Europa, especialmente porque las naciones europeas vieron mano de obra gratuita traída de África y comenzó el tráfico de esclavos. Y a principios del siglo XIX se levanta un señor, un cristiano, que seguramente su pastor les ha hablado de él, William Wilberforce. Aquel hombre que comienza a luchar por la abolición de la esclavitud. Él quería ser pastor, pero se convirtió en político. Es lo mismo. ¿Lo cree? Es lo mismo si hay un llamamiento de Dios. Y este hombre tenía el llamamiento de Dios y se convirtió en un político llamado a producir una transformación de la sociedad. Cada vez que presentaba proyectos se lo boicoteaban. Pero en el año 1833, después de 30 años de lucha, logró que el Parlamento inglés aboliera la esclavitud. Y cuando el Parlamento inglés hizo eso, las otras naciones también tuvieron que abolir la esclavitud porque Inglaterra era el líder del mundo. 2 días después que se abolió la esclavitud, William Wilberforce murió. Se fue a casa. Había cumplido su misión. Y sus últimas palabras fueron: gracias, Señor, que me has permitido ver el día en que Inglaterra tuvo que pagar 20 millones de libras esterlinas para liberar a los esclavos, porque había que indemnizar a los esclavistas. Qué tremendo cuando nosotros aplicamos los principios de Dios a esto. El concepto de misericordia fue un principio bíblico que se aplicó. Los romanos no creían en la misericordia, creían que el mundo era de los fuertes, eran estoicos en su pensamiento. Creían que a los débiles había que ayudarles a morir. Pero de pronto aparece un tal Jesús de Nazaret que dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Porque tuve hambre y no es que me ayudaste a morir, me diste de comer. Porque tuve sed y me diste de beber. Son situaciones de debilidad. Los romanos creían que a los débiles había que ayudarlos a morir. Pero el principio de Dios comienza a aparecer en la sociedad y comienza a producir una transformación revolucionaria. Algunos nos dicen: bueno, ¿qué tiene que ver la religión y la política? Todo. Hay que separar iglesia de Estado. Eso son instituciones, es diferente, es otra cosa que no tengo el tiempo de hablar. Pero el asunto es: ¿qué tiene que ver religión con política? Es muy sencillo. Nuestras leyes se fundaron en los principios bíblicos. Así de sencillo. El código justiniano, que era el código romano, fue un código influido por los principios bíblicos. La Constitución de Estados Unidos, que influyó sobre muchas de nuestras constituciones acá en Latinoamérica, estaba basada en los principios bíblicos, y los que la redactaron y firmaron tenían principios bíblicos. Tiene mucho que ver, tremendo que ver. Así que nosotros podemos aplicar. Y yo quiero desafiarles, amados, a que no solamente miremos la sociedad, sino que mires tu profesión, tu actividad. Por ejemplo, en la política, le pregunté a la vicepresidenta de un partido: ¿qué es política? Me dijo: juego de poderes. Y por eso anda tan mal. Porque es cómo conquisto el poder, cómo lo mantengo y cómo evito que me lo quiten.
entonces caemos en lo que decía Maquiavelo, que el fin justifica los medios y que, bueno, él lo insinuaba, no es que lo dijo. Y entonces el asunto es, ese es el concepto de política. Por eso, ¿usted le cree a los políticos? No, en general no se le cree. Porque si están buscando el poder, ellos pudieran hacer cualquier cosa por conseguir el poder. Pero mire lo que dice la Biblia sobre esto. Los reyes se enseñorean de las naciones, pero entre ustedes no será así. No será así. El que quiera ser el primero, hágase siervo de todos. Esto es política desde el punto de vista bíblico, es servicio, no es poder. Ese es el objetivo, servicio. Los empresarios y comerciantes, mire lo que dice la Biblia. Tiene muchos principios, yo voy a mencionar un par nomás. No te apresures, empresario, a hacerte rico, porque habrás de destruirte. ¡Wow! Tremendo principio. No estés saltando etapas. No te apresures. No te apresures. Y el Señor habla de lo que es el dinero, que nunca lo condena, quiero decirle. El dinero es considerado una herramienta. Lo que condena es el amor al dinero, que es diferente. Y el Señor te habla cómo Dios quiere prosperarte económicamente, pero también te habla de los frutos de impiedad que vienen de las riquezas mal habidas. Es decir, nos está dando principios muy concretos. Mira este otro, para un empresario, para un comerciante, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Que aún jurando en daño tuyo no cambias tu palabra, el valor de la palabra. El valor de la honradez, pesa justa y balanza justa tendrás. Y puedes ver por lo menos decenas de principios bíblicos en el área de los negocios, solamente que hay que estudiarlo. Pero para eso hay que quitarse de la mente que la Biblia es solamente un libro de religión. Como encontré a un legislador en Suecia, me dijo, sí, yo soy cristiano, pero la Biblia la dejo en mi casa cuando voy al poder legislativo. Digo, ¿cómo la deja en su casa? Tiene una vida dual entonces. Al contrario, porque la Biblia, los principios de Dios son los que hay que usar en estas áreas. Cuando entramos al área de la economía, qué interesante. Recuerda que José tuvo un sueño, el sueño lo tuvo Faraón, pero él lo interpretó de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, todo esto. ¿Y qué es lo que tenía que hacer el Faraón o José? Construir graneros para que cuando entrara en la época de abundancia, tuvieran de reserva para la época de escasez. ¿Cómo se llama esto? Previsión, pero ¿qué rama es? ¿Es un sueño de qué tipo? Económico, política económica. ¡Wow! No, pero la Biblia no habla de eso, sí habla de eso. Y es más, te habla de que Dios podría revelarte negocios nuevos. Cosa que ojo no vio, 1 Corintios 2:9, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para sus hijos, para los que le aman. Claro, en la iglesia. No, en los negocios. En el arte. Artistas podemos levantar poesía y canciones que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, porque este Dios que tenemos es un Dios de la creatividad, es un Dios artista. No, sí, para crear coritos. No, es mucho más que eso. Es crear, participar de los principios bíblicos de Dios y ser libres. Solamente una limitación, el pecado. Con eso no transamos, el pecado. Y fíjese el concepto. A ver cuánto tengo. Voy a hacer el concepto de educación. ¿Qué es educar? Transmitir conocimiento. ¿Qué es educar bíblicamente? Transmitir la vida. Segunda de Pedro 1:5. Esto es educar bíblicamente. Añadir a la fe virtud. Y a la virtud, conocimiento. Fíjese que el conocimiento está en tercer lugar. Educar primero es educar en la fe. Ahora hay un problema.
La fe, Romanos 10:17, viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, por oír la voz de Dios viene la fe. No es por leer, es por oír. Es decir, tiene que haber una revelación de lo que leo para que Dios me pueda hablar. Y cuando Dios me habla, brota la fe. Y cuando brota la fe, entonces comienzo a crecer en la fe. ¿Usted cree que un niño a los 5 años puede oír la voz de Dios? Claro. Dicen que entre los 0 y los 5 es donde más captan. Puede oír la voz de Dios. Y te sale con una cosa, nosotros lo experimentamos con nuestros hijos, que tú sabes, esto no pudo venir de la mente de ellos, tuvo que venir de una palabra de Dios. Aprender a oír la voz de Dios. Así que lo primero es la fe, pero para enseñar fe a otros, uno tiene que tener fe. Y para tener fe, uno tiene que saber oír la voz de Dios. Y si no sabe oír la voz de Dios, es difícil transmitirle a otros cómo oír la voz de Dios. ¿Me sigue hasta aquí? La segunda es virtud. Imagínense que le enseñamos a los niños la virtud de perdonar a los 6 años en el colegio, por ejemplo, y en la familia. Perdonar. Ese niño aprende a perdonar a sus compañeros, a sus padres, a sus profesores. Tiene la gran posibilidad de estar, al llegar a su adolescencia, así, de ser libre de estas cuestiones de rencor, falta de perdón y ataduras. Cuando ya uno es mayor, ¿no es cierto? Ya para ser sano necesita tomar el curso de sanidad 1, sanidad 2, la sanidad contraataca, el regreso de la sanidad, toda la serie, digamos. Pero el asunto es que cuando nosotros educamos a los niños en esto de perdonar, tremendo. Y mire cuál es el problema que tenemos en los colegios, el bullying. ¿Ya? Y nosotros podemos ir a los colegios y enseñar lo contrario al bullying. Se llama cultura de bendición. Y yo estoy haciendo esto en los colegios. Y es tremendo, en colegios no cristianos. Es tremendo lo que pasa, porque los niños empiezan a decir un montón de cosas que deshonran a un compañero, al límite que lo pueden llevar al suicidio inclusive. Entonces le enseñamos lo contrario. Por ejemplo, le decimos que Jesús también ponía sobrenombres. ¿Sabe usted? Porque ellos ponen sobrenombres, no los muchachos. Al que es alto le llaman jirafa, al otro enano, al otro guatón. Todo para destacar lo negativo de la persona. Pero Jesús destacaba, ponía sobrenombres que destacaban lo positivo. Por ejemplo, a uno que se llama Simón, lo llamó la roca. ¡Wow! Así que cuando él dice, Simón, ¿cómo Simón? Yo soy la roca. ¡Wow! Pedro, sólido, fuerte. A otro le puso Boanerges, hijos del trueno. Se lo creyeron tanto que un día quisieron que un rayo cayera sobre una aldea. Jesús dijo, no es. A otro le puso consolador, Bernabé, a un tal que se llama José. Y le enseñamos a los niños a dar gracias, expresar gratitud. Y le enseñamos a expresar aprecio por el otro, lo bueno que el otro tiene. Y expresar expectativas positivas. Un día podríamos hacer el curso. Así lo llevan a los colegios y a todos estos lados. Es una tremenda bendición. En ningún colegio te dicen que no. Entonces dicen, sí, venga. Y uno le puede decir, esto lo aprendí de Jesús. ¿Ya? Es muy sencillo. Esa es mi fuente. Y entonces la primera vez que lo hice, me acuerdo, fue en Calama, fue una escuela. Me dijeron, a ver, venga aquí. Mira, usted va a enseñar a los chicos de tercero y cuarto medio juntos, 80 alumnos. Y no les interesa la religión. Y además ayer le tiraron una torta en la cara a un profesor. Me súper animaron. Así que yo fui allí y dije, ¿de qué les hablo, Señor? Cultura de bendición. Comencé a hablarles de esto y al final hubo la práctica. Y dije, ¿quién quiere ser el primero en bendecir a algún compañero? Un muchacho atrás paró y dijo, yo quiero pedirle perdón al profesor. Porque enseñamos también cómo pedir y dar perdón por la torta que le tiramos en la cara ayer. Y fue y lo abrazó al profesor. El profesor duro como una tabla, así está. Y una chica dijo, yo también quiero pedirle perdón al profesor. Otro muchacho dijo, yo también quiero pedirle perdón. ¡Wow! Y ya el profesor está más livianito. Y después una chica dijo, y yo quiero decirte a ti, María, que tú eres mi mejor amiga. Y otro, 1 hora y media.
hasta que me decían, sigamos, ¿qué importa el recreo? Sigamos. Dije, no, vamos a hacer lo siguiente. Les doy 5 minutos para que salgan de sus asientos, bendigan a todos los que puedan. Y lo hicieron, hacían círculos de 7, 8, un círculo por acá, otro por allá, todos llorando. Pero ¿sabes? Había una que lloraba más, la directora del colegio. Lloraba, que Dios había traído solución a un problema que tenía en su colegio. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Nosotros podemos aplicar los principios de Dios, que no son para una cosa que se llama iglesia, son para todas las áreas de la sociedad. Fueron los cristianos los que cambiaron el concepto de ciencia. Grosseteste, Guillermo de Ockham, Roger Bacon, eran cristianos, padres franciscanos que estudiaban la Biblia y entendieron que la creación podía ser estudiada porque creador y creación no eran lo mismo. Porque si eran lo mismo, tú no puedes estudiarlo, ¿me explico? ¿Cómo vas a estudiar un árbol que es Dios? Pero cuando entiendes que no es Dios, sino que el árbol es creación de Dios y hay un creador, entonces eso da la libertad para estudiar. Y el padre de la ciencia, que se llamaba Francis Bacon, decía, tenemos que estudiar ciencia para entender la creación de Dios y darle gloria a Él. Ese fue el padre de la ciencia. ¿De dónde sacaron que la ciencia y Dios no tienen nada que ver? Luego se independizó. Pero ese fue el concepto bíblico que se utilizó, que Dios y la creación no eran lo mismo. Y podríamos hablar de muchas otras cosas. Bueno, se me va acabando el tiempo, pero vamos a hablar 2 cositas más. ¿Cuál es uno de los problemas que más tenemos aquí en Chile y en Latinoamérica? ¿Cuál es el problema número 1 que queremos combatir? La inseguridad. Y tenemos lo que es la puerta giratoria, ¿vio? Entran aquí, te allanan la morada, al otro día están libres. ¿Por qué no aplicamos el principio bíblico? Eclesiastés 8:11 dice así: por cuanto no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hombres está dispuesto al mal. Mire qué principio. Lo voy a repetir. Por cuanto no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, entonces el corazón de los hombres está dispuesto al mal. Principio de justicia que podríamos aplicarlo, de cómo terminar con la puerta giratoria. Principio de justicia es la restitución, de la cual la Biblia habla. Robó, tiene que devolverlo, más otra parte, no solamente lo que robó. Hoy nosotros robó, salió, nadie se enteró, no se le devuelve, y además si va a la cárcel le pagamos la comida y el alojamiento. Y la pregunta es ¿por qué? Si el asunto es que la persona tiene que entender que tiene un deber, que es restituir. En algunas naciones están pensando en pagarles a los presos. Por estar presos les van a pagar. Es decir, todo lo contrario a lo que es el principio bíblico. Ahora, todos claman mayor seguridad, pero los principios bíblicos hay que colocarlos. Entonces la Biblia no es un libro de religión, es un libro que se aplica a todas las áreas de la vida. Hoy tenemos una cantidad de leyes acá en Chile. Matrimonio homosexual, identidad de género, terrible. Y nos apartamos del principio bíblico, varón y hembra los creó. Hasta hace poco sexo y género es prácticamente lo mismo, pero ahora uno nace con un sexo, pero elige su género, y lo importante es lo que eliges, no lo que nace. Es decir, lo importante no es lo que Dios te dio, sino lo que tú eliges. Wow, y eso va a transformar todo el concepto de familia. Y cuando uno entra en esa espiral, sabe dónde empieza, pero no sabe dónde termina. ¿Qué es la familia? Lo que dice la Biblia que es familia. Por tanto, dejará el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer. Eso es la familia. Y qué interesante. Porque hoy dicen, no, la familia es el amor. Con que haya amor en la familia. Pero un momentito, ahora salió hace poco que había un hombre que estaba enamorado de su refrigerador. Y que tiene amor, ¿no es cierto? Podría formar una familia entonces. Y esto es un caso real. O de su camello. Porque ¿dónde está el límite? Cuando tú pusiste eso sin límite, no hay límite. Ahora en Holanda, creo, vimos un niño adoptado por 5 padres. Es decir, él es hijo de 3 papás y 2 mamás. Ya es la familia plural. Y mañana podría ser adoptado por un hombre y un camello.
¿Cuál es la razón para que no? No hay razón. Cuando nos apartamos de los principios bíblicos, por eso hay que volver a la Biblia, no hay ley. Como decía Dostoyevsky, el escritor ruso, quitemos a Dios y todo me está permitido. No hay bien y mal. Por eso Nietzsche, muy coherente con su pensamiento, decía, cada uno tiene que crear su propio bien y su propio mal. El problema es que yo creo mi propio bien, que es robarle la billetera a mi hermano aquí. Para mí es un bien, será bien, porque es conveniente, pero para él no. Es una locura. Al dejar a Dios, la instancia superior, entonces solo nos queda el hombre con todo su relativismo. Estaba con la doctora Cordero y con el psicólogo Agostini y estábamos discutiendo, ¿dónde está el bien y el mal? Bueno, me dijeron, lo determina el individuo. Y yo les pregunté, ¿y cuando se equivoca el individuo? Me dijeron, bueno, la sociedad lo corrige. Ok, ¿cuando se equivoca la sociedad? Silencio total. ¿Y dejar en silencio a la doctora Cordero? Silencio total. Y de pronto uno dijo, no fue la doctora Cordero, sino es que las sociedades no se equivocan. ¿Ah, no? No se equivocan. Y no les puedo nombrar lo del apartheid, lo del régimen nazi y todo lo demás. No les puedo, porque no tengo tiempo. Pero el asunto es, sí se equivocan. Si no hay una instancia superior, alguien que sabe lo que es la verdad y lo que sabe lo que es bueno y malo, y nos lo dice, todo es relativista. Y con algo relativista, lo único que queda es la conveniencia. Sigo esto porque me conviene, aunque no le convenga al otro. Termino aquí. Amados, hay que escudriñar las Escrituras. Póngase metas. Yo me he puesto 60 capítulos de la Biblia por mes. Póngase metas. Hay que comenzar a escudriñar también nuestras áreas. Soy constructor. ¿Qué principios hay de Dios en el área de construcción? Soy artista. ¿Qué principios hay en el arte? Soy empresario. ¿Qué principios hay en la empresa? Soy educador. ¿Qué principios hay en la educación? ¡Wow! Y comenzar a estudiar, escudriñar las Escrituras. Hace unos años atrás estaba caminando a orillas del río Ganges, en la India. Y entonces escuché un murmullo en una habitación cerca, al frente del río. Era como eso. Yo toqué la puerta y me dijeron, ¿quiénes son ustedes? Me dijeron, nosotros estamos estudiando los Vedas, que son las escrituras sagradas de los hinduistas. Estamos estudiando de memoria. Fui a un hogar musulmán, ahí en la ciudad de Bangalore, y salía un maestro del Corán de la casa. Le pregunté al dueño de casa, ¿quién es este señor? Me dijo, un maestro que enseña el Corán, y mi hijo ya lleva 2 años con este maestro. Y necesita 2 años más, 2 o 3 veces por semana, para aprender el Corán de memoria. Y lo interesante es que el Corán, no sé si usted sabe, es solamente en árabe. El Corán no existe en otro idioma. Usted puede leerlo en castellano, cosas así, pero no es el Corán. Eso es una copia, digamos, pero el Corán como libro sagrado es solamente en árabe. Y este niño no hablaba árabe, era indio, hablaba el tamil o el hindi. Así que él estaba aprendiendo el Corán de memoria en otro idioma. ¡Wow! Y me agarró un celo del Señor. ¿Podemos aprender nosotros más de la palabra del Señor? De memoria. La Biblia dice que la palabra de Dios more en abundancia en vosotros, porque eso te llena de sabiduría de los principios de Dios. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Qué tremendo. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Salmo 121. Y empezamos a memorizar la palabra de Dios y a proclamarla. Y a proclamarla. Y como la fe viene por el oír, entonces viene fe a nosotros de memorizar
y proclamar la palabra de Dios. Y en momentos de mucha angustia, en momentos de mucha presión, entonces lo que hacemos es que la palabra mora y empieza a brotar de nosotros. ¡Wow! Empieza a brotar, empieza a producirse algo nuevo en nuestra vida y podemos ir en contra de la corriente. Porque tenemos palabra de Dios. La palabra de Dios no es un libro de religión, es un libro para toda la vida. Y esto nos puede convertir en agentes de transformación de una sociedad. Oremos al Señor.